Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller de la quinta Copa RP de Reglamento IPF y Estrategia Básica del Día de Competencia. Antes de iniciar, por favor, les pediría a todos que mantengan sus micrófonos en silencio para poder hacerlo mucho más dinámico. Una pequeña introducción de quiénes somos RC Barbell. Nosotros somos un equipo de powerlifting peruano que buscamos promover este powerlifting como un deporte para todos aquellos que deseen mejorar y descubrir que son capaces de fortalecerse tanto física como mentalmente. Estas son nuestras redes sociales. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos del taller? Van a ser, en este caso, tres. Vamos a conocer el reglamento IPF, vamos a aprender qué y cómo califican los jueces y vamos a descubrir qué variables son relevantes y están bajo nuestro control durante la competencia. La dinámica va a ser la siguiente. Al final de cada sección vamos a tener una pequeña ronda de preguntas si es que algo no quedó claro. Mientras tanto, les pediría por favor mantengan el micrófono apagado. Vamos a empezar con esta frase. Frase de Matt Garry, ya más adelante vamos a ver quién es. Nos dice lo siguiente: sé el mejor donde importa más. ¿Dónde es donde importa más? Se preguntarán. ¿En el gimnasio? No, ¿verdad? Tendría que ser en competencia. En este caso, ¿por qué no dentro de la quinta Copa RP? Vamos a analizar entonces el reglamento IPF. Esta es la versión actualizada de este año. Vamos a empezar con las reglas generales. ¿Cómo son las categorías? Primero por edad. Existirían subjunior, junior y master del 1 al 4. Todos los límites de edad son los que están ahí dentro del cuadro y se leen de la siguiente manera. Desde el año en el cual cumples 19 hasta el año en el cual cumples 23, excepto en el caso de subjunior, que es exactamente en el día a partir del cual cumples 14 años. Para el caso de la Copa RP, es categoría Open. Es todos contra todos, es una batalla campal. Veamos entonces las categorías por peso corporal. Serían 8 y 8. ¿Por qué más 1? ¿Por qué 53 y 43 kilos para hombres y mujeres respectivamente está coloreado? Porque solamente son habilitadas para subjunior y para junior. Veamos ahora sí, al pesaje. Esto es muy importante. El inicio del pesaje siempre va a ser 2 horas antes del inicio de cada meet. Termina 30 minutos antes. ¿Qué quiere decir? Que si el inicio de mi competencia, según cronograma, dice que empieza a 10 a.m., el pesaje va a empezar a las 8. Y yo tengo hasta las 9:30 de la mañana, en este caso, para poder pesarme. ¿Qué pasa si es que no logro pesarme? No puedo competir. El reglamento también nos indica que el pesaje debe realizarse en ropa interior o desnudos. ¿Qué pasa si es que no llegamos al peso? ¿Qué pasa si es que estamos muy por debajo o muy por encima, que es la mayoría de los casos? ¿Qué nos dice el reglamento? Cada levantador podrá pesarse solo una vez. Solo aquellos cuyo peso corporal esté por debajo o sobre de los límites de la categoría en la cual se anotó, se les estará permitido volver a la báscula. En cristiano, ¿qué quiere decir todo esto? Una vez hemos tenido nuestro primer pesaje y no entramos a la categoría, solo tenemos una oportunidad más. ¿Qué quiere decir? No existe el, a ver, déjame ver cuánto me falta, o quiero ver si esta vez ya sí puedo entrar. No. Regresa si es para poder anotar tu peso con el cual quedas. Ahora, este principio que vamos a ver aquí es el que va a regir todas las competencias, el orden el orden de cada ronda. La barra debe ser cargada progresivamente durante cada ronda con el principio de peso creciente. ¿Qué quiere decir? De menor a mayor. En este cuadro que vemos aquí, vemos 5 pedidos. Según este principio, por simple lógica, ¿quién empezaría?
el que tiene 145 kilos. Y luego el siguiente sería 155, 157, 160 y 170. Así respectivamente. Y aquí viene lo que es muy importante. ¿Por qué debemos conocer esto? Porque debemos tomar en cuenta la cantidad de atletas que hay para calcularlo tanto los tiempos de calentamiento como los tiempos de descanso adecuados. Entre más atletas hay dentro de mi ronda, significa que voy a tener que descansar más tiempo. Si hay menos, menos. Ahora vamos a ver cuántos cambios están permitidos dentro de estos pedidos. Pero antes, recordemos, powerlifting es sentadilla, 3 pedidos, luego press banca, 3 pedidos y peso muerto, 3 pedidos. A los 9 pedidos nosotros podemos hacer cambios al primer pedido y solamente al tercer pedido de peso muerto, que está permitido hasta 2 veces. ¿Cuál es el tiempo límite para poder cambiar este segundo y tercer pedido? ¿Qué nos dice el reglamento? El levantador debe dar a conocer su segundo y tercer pedido hasta 1 minuto luego de haber completado su intento precedente. ¿Desde qué momento empieza a correr este minuto entonces? No desde que terminamos de levantar la barra, no desde que la barra entra en el rack, ¿no? Es exactamente en el cual se activan las luces. A partir de ese momento empieza a correr tu minuto. ¿Qué sucede? Si es que ya te pasaste del minuto reglamentario, pueden suceder dos cosas, que es el flujograma que vemos en la parte de abajo. Si el intento precedente ha sido válido, automáticamente se aumenta 2.5 kilos. Si el intento anterior ha sido nulo, se repite automáticamente. Ténganlo muy en cuenta, no se pasen de este minuto. Ahora vamos a ver el equipo personal. Y esto es muy importante. Va a ser rechazado todo elemento que esté sucio o roto. La mayoría de las veces, algunos no suelen limpiar sus implementos, su equipo antes de ir a competencia. Y personalmente he visto bastante cómo es que se han rechazado varios elementos de este equipo por estar específicamente sucios. Ahora, si un levantador se presenta en la plataforma vistiendo un elemento ilegal, será descalificado automáticamente. Para eso existe un control de equipo. Ese control de equipo sí o sí tiene que darse antes de que tú compitas. Ahí tú vas a declarar todo lo que te vas a poner en plataforma. Si llevas algo que no está permitido y lo usas y no lo declaras, pues mala suerte, descalificado. Ahora, ¿qué necesitamos obligatoriamente sí o sí? La malla, medias largas para el peso muerto, haciendo la acotación de que no tiene que cubrir la parte de la rótula, solamente la canilla, muy importante, y un polo de algodón de cuello redondo. Manga corta, obviamente. El hecho de que aquí no estén las zapatillas, creo que es obvio, no podemos competir descalzos, obviamente. Que es opcional, pero deberíamos de pensar en conseguir para poder maximizar nuestro rendimiento durante la competencia. Básico, cinturón de villa o palanca. Especificaciones para que puedan determinar si va o no su cinturón. El ancho máximo, 10 centímetros. El espesor máximo del cinturón tiene que ser de 13 milímetros. Y no tiene que tener relleno adicional. Ahora, estos dos cinturones, por ejemplo, el que tiene pega-pega o el que tiene la espumita en la parte de atrás, pues no estarían permitidos. Valga decir, obviamente, que las fajas, eso es, por ejemplo, lo que usan los estibadores, no está permitido. Las rodilleras de neopreno, longitud máxima, 30 centímetros, sin agujeros y sin relleno adicional. Tiene que ser de una sola capa de neopreno. Valga decir, estos ejemplos, como dice, sin agujeros
y sin relleno, sin la espumita, pues no están permitidos. Ahora, las muñequeras. Longitud máxima de las muñequeras, 1 metro. Y con esto descartamos la gran mayoría, 8 centímetros de ancho. Si tu muñequera no mide 8 centímetros, pues no estaría permitida. Este ejemplo, en el cual obviamente el pulgar va por adentro, tampoco estaría permitido. Para poder evitar apuros, o si tenemos alguna duda sobre el equipo que ustedes tienen o que van a comprar, específicamente, les sugiero revisar las especificaciones técnicas del equipo personal que están dentro de las reglas IPF y recuerden que tienen que estar las reglas actualizadas. Algunos datos que quizás no conocían sobre los implementos es que para las zapatillas, ninguna parte de la suela tiene que ser más alta a 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Algunos habrán visto, por ejemplo, esas zapatillas que tienen un taquito en la parte de abajo. Bueno, ese taquito no puede medir más de 5 centímetros. En la parte de las muñequeras, ¿qué nos dice el reglamento? La parte que cubre la muñeca no extenderá más allá de 10 centímetros sobre y 2 centímetros debajo de la articulación de la muñeca. ¿Qué quiere decir? ¿Que si no tenemos bien puesta la muñequera nos pueden sacar de la plataforma para ponérnosla bien? Sí. Igual para el caso de las rodilleras. En el caso en la cual la rodillera está en contacto con la malla, está en contacto con las medias o no está bien centrada, pues lamentablemente tendremos que salir a colocárnosla bien. Y ahí perdemos un tiempo bastante valioso. De todo un poco de miscelánea sobre las reglas. Importante, estas son las sustancias que están permitidas. Polvo para bebés, resina, talco y carbonato de magnesio. Por favor, es muy importante, no confundir el talco con el magnesio. El talco es para las piernas, carbonato de magnesio para las manos, no al revés, por favor. Si se ponen magnesio en las piernas, para el peso muerto, por ejemplo, la barra no va a subir. Ahora, ¿qué estaría prohibido? El uso de aceites, grasas u otro tipo de lubricante en el cuerpo, vestimenta o equipo personal. ¿Me puedo poner un poco de aceite para subirme las rodilleras? No. ¿Qué nos dice además? El uso de cualquier forma de adhesivo en la parte inferior del calzado se prohíbe estrictamente. Algunos que tengan un poco más de experiencia habrán visto que hay algunos levantadores que tienen la manía de colocarse magnesio en la parte baja, en la suela del zapato, o incluso también para press banca. Eso está prohibido. A la vista del público, no nos podemos acomodar la vestimenta. Hay algunos sádicos también que les gusta usar amoníaco. No se puede usar a la vista del público. La única excepción que nosotros podemos para tocar nuestro equipo es el cinturón. Para los sádicos 2.0, está prohibido azotar o aplastar frente a la audiencia. Todo tiene que ser tras bambalinas, por si acaso. Ahora, ¿cómo salimos eliminados? Vamos a poner dos casos. Vienen y me dicen, Luis, he hecho 6 intentos de 9 y es tu primera competencia. Y yo le digo, bueno, está bien. ¿En qué te equivocaste? Me dice, fallé los 3 intentos de sentadilla. Pero yo le digo, oye, ¿por qué hiciste eso? Ah, no sé, elegí mal mis pesos. Eso no debería de pasar. ¿Qué pasa si fallamos los 3 intentos de un ejercicio, de un levantamiento? Quedamos automáticamente descalificados si no tenemos opción a un total. Vamos a poner otro caso un poco más extremo. Hacemos 3 de 9. Ustedes me dirán, 3 de 9 quizás ya está descalificado. Pues no. Siempre y cuando hayamos culminado o concretado correctamente un ejercicio, un levantamiento, un intento de cada ejercicio, en sentadilla, press banca y peso muerto. No es la idea hacer 3 de 9, es porque algo ha fallado. Los porqués lo vamos a ver más adelante. Importante, ¿cómo es que nosotros ganamos una competencia? A veces nos olvidamos de esto. Básico, nos hacemos las 3 preguntas.
1. ¿Quién tiene el mejor total? ¿Quién levantó más peso al final del día? En el caso hay un empate en el total, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién tiene el menor peso corporal? ¿Quién pesó menos a la hora del pesaje? Y en el rarísimo caso en el cual se haya empatado en peso corporal y en el total, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién logró el total primero? Entonces, yo sé que ha sido un poco una avalancha de información. Vamos a hacer una síntesis de lo absolutamente más importante y necesario. Recordamos, pesaje dura 90 minutos y comienza 2 horas antes del inicio programado de la ronda. No olvidar, si no estamos dentro de este espacio de tiempo, no podemos competir. El principio de peso creciente, de menor a mayor, va a determinar el orden de los competidores en cada ronda. Cada ronda se va a actualizar quién levanta más peso, quién levanta menos. Siguiente, tenemos 1 minuto, luego de haber culminado de que nos digan es válido o nulo, de que se activan las luces para poder realizar nuestro segundo y tercer pedido. ¿Qué es obligatorio poder llevar a la competencia si en eso no podemos competir, aunque le roguemos al organizador? La malla o el traje. Las medias largas para peso muerto, que no sean lo suficientemente largas como para cubrir la rótula, tiene que llegar hasta la parte de la canilla, y el polo de algodón, cuello redondo, manga corta. Opcionales, obviamente, cinturón de hebilla o de palanca, rodilleras de neopreno, muñequeras. Otras personas optarán por zapatos de peso muerto, que son las bailarinas o los slippers, como se conoce. Otras personas optarán también por tener zapatillas con taco, que son específicamente para sentadilla, normalmente se usan. Y lo último es, gana quien levanta más peso. Así es simple, eso es el powerlifting. Si hay un empate, es quien haya tenido menos peso corporal. Ahora, hasta el momento, les pregunto, ¿hay alguna duda, algo que no ha quedado claro sobre las reglas generales? Lo pueden escribir en el chat o pueden prender su micrófono para hacer la pregunta. ¿Se puede hacer peso muerto descalzo? No. Siempre tienes que tener calzado, siempre. Normalmente lo que se suele usar, como te digo, son bailarinas o slippers, que son zapatos, eh, por así decirse, que te mantienen pegado al piso. Por favor, recomendación, no hagan peso muerto con zapatillas con taco, no hagan peso muerto con zapatillas de estas que tienen la gomita en la parte de abajo, la espumita. Eh, Nos preguntan también, ¿tenemos que realizar nuestro segundo y tercer pedido al mismo tiempo? No. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner este caso, terminamos nuestro primer pedido, nos dicen válido. A partir de ahí tenemos 1 minuto para realizar el segundo. Recién cuando nosotros culminemos el segundo pedido, vamos a tener que dar el tercero. Así que no puedes dar tu pedido hasta antes de haber terminado tu intento precedente. Ese. Las reglas sobre el bench press vamos a verlo más adelante mucho más detallado para que quede así clarísimo. Las medidas de la barra, esta es una pregunta que lo vamos a responder si deseas al final. ¿Alguna otra pregunta más? Por cierto, queda pendiente para si es que desean hacer la pregunta, vamos a ver las reglas de ejecución, las tarjetas de fallo. Así que si por el momento no hay más preguntas, vamos a pasar a lo siguiente. Las reglas de ejecución. Y aquí sí deseo, sí quiero, sí anhelo que presten toda la atención posible. Porque he visto en los años de experiencia que tengo muchas fallas en esto que vamos a ver aquí. Empezamos.
Órdenes para los levantamientos. En este cuadro está explicado de forma clarísima. Clarísima, clarísima. En sentadilla son solo dos órdenes. Squat y rack. Las otras órdenes que también podemos escuchar es inicio baje o en vez de rack guarde. Por favor, no hay una orden de suba a la mitad de la sentadilla. He visto muchas veces a personas nobles hacer una pausa en sentadilla esperando que el juez central le diga sube. Y ahí fallan el levantamiento. Recordemos, sentadilla, baje, rack. Press de banca sí son un poco más exquisitos. Son tres órdenes. Inicio, press, rack. En peso muerto, no hay una orden de inicio, solamente hay una orden cuando ya estemos con el peso encima, que es down o baje. Recuérdenlo que es extremadamente importante. Cuando un levantador falla un levantamiento, el juez central debe dar la orden de rack, que significa que a los spotters pueden tocar al levantador y ayudarlo. El único que nos puede dar esa orden o todas las órdenes, estos movimientos de las manos que me han visto hacer, que es, por ejemplo, en sentadilla, baje, rack. En press banca, inicio, press, rack. Y en peso muerto, down. Todas esas órdenes habladas y con la mano, el único que las puede hacer y al único al que tienen que escuchar es al juez central, por si acaso. Ahora, punto importante número 2. Tenemos solamente un minuto para comenzar cada intento. En este caso, ¿desde dónde hasta dónde corre este minuto? Empieza a correr desde que en mesa, la mesa de control, nos dice barra lista, barra cargada, y nos llaman. Nosotros tenemos nuestro límite en sentadilla para hacer, en el cual está ese minuto, es hasta que nos den la orden de inicio. Tenemos un minuto para empezar en press banca hasta que nos den la orden de inicio. En peso muerto, culmina ese minuto para hacer el intento hasta que nosotros hacemos el ademán de intentar subir la barra. Hasta que nosotros empecemos a hacer esfuerzo para subir la barra. Hemos dividido requerimientos de, ¿qué quiere decir? Tenemos que mirar específicamente al juez, tenemos que mirar a los ojos al juez, no. El reglamento simplemente nos dice mirar al frente de la plataforma. Ahora, dicen que se me congeló. ¿En qué parte se congeló? ¿Desean que lo vuelva a explicar? Por favor, me avisan. Bueno, como se me congeló un poquito, vamos a regresar a esta parte de aquí del minuto, para que quede absolutamente claro, porque es extremadamente relevante. Como dice, tenemos un minuto para poder comenzar nuestro intento. El minuto en los 3 levantamientos empieza a correr desde que nos dicen barra lista. Ahora, ¿en qué momento termina? Es ahí nuestro límite, nuestro minuto para poder intentar nuestro levantamiento, hasta que, por ejemplo, nosotros saquemos la barra, nos acomodemos, y en sentadilla, el juez central nos diga squat, nos dé la orden de inicio. En press banca, hasta que el juez central nos dé la orden de start. Y en peso muerto, hasta que hagamos el intento o el esfuerzo de levantar la barra. Esos son los límites para poder hacer nuestros intentos.
Ojo, es muy diferente realizar el intento a poner en el papelito. Para ambos casos tenemos un minuto. Recordemos, un minuto para hacer nuestro pedido una vez hayamos culminado nuestro intento precedente y un minuto desde que nos dicen barra lista hasta que el juez nos dé la orden de inicio. Regresamos entonces a la parte del setup. La segunda parte que fue, bueno, los dedos tienen que estar sosteniendo la barra. Absolutamente todos los dedos. Tu pulgar no puede estar bailando por fuera, por si acaso. Y nuestro agarre, nuestro ancho, puede ser en cualquier parte de la barra, incluso hasta tocar los collarines de la barra. Pero no puede ser tocando los discos. Eso es muy importante. ¿Cómo sería entonces la posición inicial? Debemos adoptar una posición estable. Dice, el levantador debe permanecer inmóvil, con una ligera desviación. ¿Qué quiere decir? Que no puedo empezar el levantamiento si es que estoy en una posición prácticamente de buenos días. Porque ahí queda a criterio del juez central y de los jueces laterales, si eso cuenta como una ligera desviación. Yo personalmente no me arriesgaría. Y en donde falla la mayoría, las rodillas bloqueadas. Una vez tengamos todo esto de aquí, todos esos 6 puntos correctos, recién nos van a dar la orden de inicio, baje o squat. Bajamos. Y ahora, ¿hasta dónde tenemos que bajar? ¿Qué nos dice el reglamento específicamente? Y cito textualmente. Debemos flexionar las rodillas y bajar el cuerpo hasta que la superficie superior de las piernas en la articulación de la cadera, punto número 1, esté por debajo del tope superior de las rodillas. Punto número 2. Según lo que hemos visto o lo que dice esta definición, les pregunto, ¿cuál de las dos imágenes, izquierda o derecha, sería válido? Lo pueden poner en el chat, por favor. Buenazo, Antonio, Rafael, Ángelo, excelente. Para poder comparar la bajada, esto por favor, mucha atención, de esto se tiene que acordar toda su vida. Tenemos que ver 2 puntos. Tope superior de las rodillas, básico, y superficie superior de las piernas en la articulación de la cadera. Suena un poquito largo. Pero por favor, si hacen un poco de zoom o acérquense a la pantalla, péguense a la pantalla y vean dónde está el otro punto. El otro punto sería exactamente donde está la superficie superior de las piernas en la articulación de la cadera. Entonces, la imagen de la derecha es una bajada justita. Hasta ahí es donde ustedes deberían bajar mínimamente para que sea considerado válido. Algunos me dirán, oye Luis, está bastante profundo. Pensé que la bajada no era tanta. Vamos a ver un ejemplo para que quede aún más claro esto de la bajada. Y bueno, el izquierdo era nulo, el derecho válido. Ya les he señalado cuál es el tope superior de la superficie de la rodilla, con un punto. Trazamos una línea horizontal que técnicamente debería estar paralela imaginariamente al piso. ¿Dónde está la superficie superior de la articulación de la cadera? Traten de más o menos ver dónde está. Vamos a hacer una comparación en este momento. Esa es una bajada válida y no por mucho. Vamos a ver el cambio ahora. ¿Ha variado mucho? No, ¿verdad? Regresamos al anterior.
ha sido una pequeña diferencia que puede hacer si es válido o nulo un levantamiento. De nuevo, esto es considerado a las justitas. Y como dice en la imagen, esto podría ser considerado incluso un nulo en una competencia IPF. Vamos a ver entonces cómo normalmente bajan las personas que son considerados nulos. Regresamos a las dos anteriores para que vean la comparación. Válido justito, más justito todavía. Y aquí es donde sí ya definitivamente no has bajado bien. Y lo más probable es que no te den válido. Y si pasa lo que viene aquí, pues ya estamos en bastantes problemas. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Me ponen en el chat, por favor. Esas expresiones, romper paralela y bajar más de 90 grados, me dicen sí, no. Sí, bueno, yo sé que muchos más también lo habrán escuchado. A ver, regresando a la definición, vemos que en ningún momento, en ninguno se usa las expresiones como bajar más de 90 grados o romper paralela. Pero, ¿de dónde ha salido esto? Sencillo, vamos a trazar esta línea amarilla. Esta línea amarilla, a grosso modo, de forma, eh, para ejemplificar, debería de ser el fémur. Entonces vemos la alineación del fémur con respecto al piso. Ahí técnicamente, rompimos paralela. Técnicamente, el ángulo que se ha formado aquí es más de 90 grados. Ya rompimos los 90 grados, ya rompimos la paralela del fémur respecto al piso. Sin embargo, es un levantamiento no válido. Así que evitemos usar esas expresiones porque quizás puede confundir a la gente. Entonces ya sabemos de dónde se tiene que, que colocar o de dónde se tiene que medir la profundidad. Ustedes en sus mismos levantamientos se darán cuenta. 2 puntos. Tope superior de la rodilla y la unión de la articulación de la cadera, superficie superior de la articulación de la cadera, que a grosso modo podría ser el tope superior de tu cuádriceps. Entonces, muy atentos a eso. Angelo nos pregunta sobre el ban, y el ban es solamente, sí, como dice Eduardo, es una pequeña broma sobre el gráfico. Eh, Simplemente no bajen así, por favor. Espero que haya quedado bastante claro. Eh, esta pregunta la voy a responder al final, no te preocupes. Una vez que ya bajamos a la profundidad correcta, tenemos que adoptar la siguiente posición. Posición erecta, rodillas bloqueadas y el levantador inmóvil. Y nos dice que tiene que estar muy parecido a la posición inicial. Luego de eso nos va a dar la orden de rack. El levantamiento no termina hasta que nosotros guardemos la barra. Y los spotters nos pueden ayudar. Ya. No te preocupes, Ángel. Al final respondo esa pregunta.
Vamos al press banca. ¿Cómo es la ejecución? Esto sí es un poquito más largo y son un poquito más exquisitos con los requerimientos de este levantamiento. ¿Cómo tiene que ser el setup de este press banca? En primer lugar, cabeza, hombros, glúteos sobre la banca. Pies planos en el piso. Y esto sí hay que tener mucho cuidado, porque muchos de los calzados que nosotros utilizamos no es 100% plano. Incluso a algunas personas se les hace mucho más cómodo hacer el press banca con esas zapatillas de running. Y está completamente bien. Si, si se les acomoda a ustedes, está correcto. Sin embargo, la suela no es 100% plana y tiene algunas curvaturas, lo cual algunas veces en competencia para jueces un poco más exquisitos puede llegar a confundirlos. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Optando una posición en la cual no haya dudas, que el pie se vea que está completamente plano. Y es muy importante, el pie tiene que permanecer plano durante todo el levantamiento. ¿Qué más nos dice? Los dedos deben estar tomando la barra con el pulgar alrededor de este. No significa que no podemos hacer el agarre suicida, que es el agarre con el pulgar por fuera. A a los chicos y a las chicas que tienen cabello largo, tienen que hacerse una cola de caballo para no esconder la parte posterior de la cabeza. Otra cosa importante, 81 centímetros es la abertura máxima entre los índices rodeando las marcas o los aros. Ojo, hay algunas barras que tienen quizás los aros un poco más abiertos o un poquito más cerrados. A recomendación personal, les diría que puedan medir hasta dónde llegan esos 81 centímetros para que puedan replicar su setup el día de la competencia. Quizás abrir un poco más o un poco menos de la cuenta puede afectar la ejecución de su press banca. Para la posición inicial, brazos rectos, codos totalmente bloqueados, así no, bloqueados totalmente. El levantador tiene que estar inmóvil. Y una vez que la posición inicial esté correcta, el juez central nos da la orden de start. Y aquí es importante. Debe haber una pausa, no un rebote. La barra tiene que descansar inmóvil en el pecho o en la zona abdominal. Se debe sostener, como lo dije, inmóvil. No puede estar tambaleándose. Una vez que hayamos hecho una pausa breve, nos da la orden de press. Y ahora, esto también es muy importante. El reglamento no especifica cuántos segundos de pausa o cuánto tiempo de pausa tenemos que estar con la barra en el pecho o en el abdomen. Lo único que nos dice es una ligera pausa. Eso dice textualmente. Algunos va a depender de los jueces y algunos jueces van a preferir medio segundo, un segundo. En el peor de los casos, si la barra baila demasiado, hasta 2 segundos. Pero eso es en casos muy extremos. Recuerden practicar sus pausas, nada más, para que no lo sorprenda. Una vez que subimos la barra, tenemos los brazos rectos, los codos bloqueados, la barra inmóvil, muy parecida a la posición inicial, nos van a dar la orden de rack. Para el peso muerto es súper sencillo. Nuestro setup, subimos la barra y lo único que tenemos que considerar es esto de aquí, para el bloqueo. Posición erecta, rodillas bloqueadas, hombros hacia atrás y la barra inmóvil. Una vez estemos quietos, el juez central nos va a dar la orden de down o baje. Ahora, vamos a hacer una pequeña síntesis y esto es súper resumido, por si no les ha quedado claro, de los correcta respecto
tenemos una posición inicial correcta respecto a lo que ya vimos en las especificaciones de los PPTs anteriores. El Q, el consejo que principalmente o la mayor cantidad de fallas se dan en las rodillas. Recuerden bloquear las rodillas. Tenemos eso y nos van a dar la primera orden de squat o baje. Bajamos, subimos, adoptamos la misma posición final, parecida a la inicial. Q, consejo, rodillas bloqueadas, y nos van a dar la orden de rack. Para press banca, sacamos la barra. Posición inicial correcta. Tenemos que ver codos bloqueados, pies planos, glúteos en la banca y 81 centímetros, nuestro agarre máximo. Esos son los principales fallos por los cuales no se da la orden inicial. Una vez tenemos eso, bajamos, pausamos, el juez nos da la orden de press, subimos y posición final. Listo. Concéntrese simplemente no levantar los glúteos, mantener los pies pegados en todo momento y sobre todo los codos bloqueados. Para el peso muerto simple y sencillo. Levantamos la barra y nuestra posición inicial tiene que ser con las rodillas y los hombros para atrás, bloqueados. Y ahí nos van a dar la orden de down. De manera súper resumida, si quieren ver la forma detallada, están en los PPTs anteriores. Ahora, ¿cuáles son los fallos? ¿Por qué nos van a estar fastidiando los jueces? Recuerden estos tres colores. No les va a gustar verlos en competencia, no es la idea, pero tienen que saber qué significa. Igual los coaches, para que ese error, ese fallo, no se repita. Van a estar en negritas, es todos los fallos que usualmente suceden. Fallo en sentadilla. ¿Qué significa el rojo? No llegar a la profundidad. ¿Qué significa el azul? No bloquear bien las rodillas. Y esto es muy importante también. Hacer un movimiento de descenso, cuando nosotros queremos subir, una vez bajamos correctamente y empezamos a subir, y la barra pesa tanto que en algún momento nos detenemos, bajamos 1 centímetro y luego subimos, eso ya es automáticamente nulo. Lo único que puede hacer la barra es, una vez que ya hemos bajado correctamente, subir. No puede detenerse, puede parar, pero no puede descender. ¿Qué significa el amarillo? Balancearnos, dar un paso hacia adelante o hacia atrás, no escuchar al juez central, no escuchar las órdenes, no seguirlas. Si los spotters tocan la barra sin la orden del juez central, también significa un amarillo. Y acá es muy importante. El contacto de los codos o piernas por el levantador que haya sido de ayuda. Algunas personas, no todas, al momento de bajar, no sé si se habrán notado que su codo choca con su cuádriceps. Y se preguntarán, ¿eso está bien o no? En algunos casos, sí, y en otros casos no. Va a quedar a discreción del juez. ¿Qué nos dice? Este ligero contacto no tiene que ser de ayuda. No tiene que contribuir a que nosotros podamos salir del fondo. ¿Qué quiere decir? Si pasa, o sea, si roza, no hay ningún problema. Pero si ya choca y nos sirve de amortiguador para nosotros poder subir nuestro codo contra nuestro cuádriceps, automáticamente va a ser amarillo. Vamos a ver los fallos en press banca. ¿Qué significa el rojo? No bajar correctamente. No bajar al pecho o a la zona abdominal. Algunas personas se ponen cinturón para hacer press banca. Si la barra toca el cinturón, automáticamente es rojo. Cualquier movimiento de descenso en la subida va a ser azul. Recordemos, una vez nos da la orden de press, lo único que puede hacer la barra es subir. No puede detenerse, pero no puede descender. ¿Qué significa el azul? Bloqueo. No tener los brazos rectos ni los codos. Y acá es muy importante, porfa, atención, pechar o hundir la barra luego de haberla detenido. ¿Qué significa esto?
Si, por ejemplo, nosotros descendemos, pausamos la barra, está completamente quieta, el juez nos da la orden de press, nosotros hacemos este movimiento de bajar y subir como si fuera un pequeño impulso, eso significa pechar. Como lo dije anteriormente, y lo repito, una vez el juez en press banca nos da la orden de press, lo único que puede hacer la barra es subir. Bueno, lo siguiente sería cualquier movimiento de subida en la cabeza, que sí puede pasar, los hombros, sobre todo los glúteos, en contacto con el banco, pues será amarillo. Luego, ¿qué pasa si la barra al momento de subir choca con el rack? Pues si es que esto no ha facilitado el empuje o no ha facilitado el levantamiento que queda a criterio de los jueces, pues no habrá ningún problema. Si es así, será un amarillo. Y esto es mucho más sencillo. En peso muerto es poco. ¿Qué significa el rojo? Bloqueo de rodillas y bloqueo de hombros. Rojo, bloqueo en peso muerto. ¿Qué significa el azul? Movimiento de descenso en la barra. Ya sabemos qué significa. Y esto también es muy importante. Apoyar la barra sobre los muslos. Lo que se conoce como hacer escalera. O renguear prácticamente en la parte final del levantamiento. Si la barra avanza ligeramente sobre los muslos, pero no la soportan, no, no se ponen sobre encima y las rodillas no están de forma escandalosamente sosteniendo la barra, pues no va a ser causa de descalificación. Y de nuevo, esto queda a criterio del juez. Lo siguiente sería, bueno, simplemente muchas veces se omite eh, la señal del juez. Eso significaría amarillo. Soltar la barra, balancearse, o sea, dar un pasito tuntún hacia adelante o hacia atrás, siempre y cuando no nos den la orden, pues será amarillo. Si les pareció un poco complicado, esta es la síntesis, porfa, atención. Atención, atención. A ver, olvidémonos, por favor, tapen peso muerto. Póngale su dedo encima, póngale la palma encima. Concentrémonos en sentadilla y press banca para hacer la síntesis mucho más sencilla. Rojo en sentadilla y press banca va a ser la bajada. En sentadilla va a ser la bajada a la profundidad y en press banca va a ser no tocar el pecho o el abdomen. Rojo, bajada. Movimiento de descenso, sentadilla y press banca. Eso es azul. Bloqueo en sentadilla y press banca va a ser azul. Amarillo es absolutamente todo lo demás, para que se acuerden de forma súper sencilla. Ahora, ¿qué significa el rojo en peso muerto? A diferencia de sentadilla y press banca, que es azul, el rojo en peso muerto significa bloqueo, tanto de rodillas como de hombros. El movimiento de descenso es el mismo para los tres, es azul. Y apoyar sobre los muslos o escalera también es azul. Todo lo demás en peso muerto es amarillo. Aquí hay una pregunta, ¿sí? ¿Los tres colores significan levantamiento nulo? Sí. Si te aparecen cualquiera de estos tres colores, es que ha sido levantamiento nulo. El único color o que tiene que aparecer en el tablero para poder determinar si es un levantamiento válido es el color, entre comillas, blanco. Bueno, ya la síntesis, vamos a lo siguiente. Los jueces, señal de inicio, vamos a presentarles un pequeño hack para los entrenadores, para los que están aquí presentes. ¿Qué nos dice esto de mayoría de opinión? ¿Qué es? Vamos a verlo, ¿qué nos dice el reglamento? Cito textualmente. Antes del comienzo de squat y bench press, los referees laterales, hay dos laterales, levantarán sus brazos y los mantendrán levantados hasta que el levantador, el lifter, esté en una posición correcta para empezar su levantamiento.
Si hay una mayoría de opinión, y esto es muy importante, aquí lo dice textualmente, mayoría de opinión, entre referees de la falta existente, el referee central no dará la orden de comienzo del levantamiento. Vamos a ver dos escenarios. ¿Qué nos quiere decir esto de aquí? Escenario número 1, en los cuales estamos, por ejemplo, metámonos en el rol. Estamos nosotros haciendo sentadilla. Y los dos jueces laterales bajan la mano. Eso significa que están de acuerdo con nuestra posición inicial. Que está todo bien, todo correcto. Si estos dos aprueban bajando el brazo, a pesar de que el juez central vea que hay algo que no está bien, obligatoriamente, sin ninguna objeción, tiene que dar la orden de inicio. Escenario número 2, y que no es tan común. Si un juez lateral baja la mano y el otro no, sin embargo, el juez central ve que sí estamos en una posición correcta, tiene la obligación de dar la orden de inicio, porque es 2 contra 1. Por eso es mayoría de opinión, por eso son 3 jueces. Si 2 están de acuerdo, suficiente. ¿Qué significa esto también mayoría de opinión? Y lo vamos a ver en la decisión sobre el levantamiento. Respondiendo y complementando la pregunta que nos había hecho Rafael, en el tablero van a aparecer 2 colores, blanco y rojo. Ahora, el rojo va a significar 3 tarjetas de fallo, a su misma vez, rojo, azul y amarillo, para que quede absolutamente claro. ¿En qué momento no tenemos un levantamiento válido? Cuando tenemos 2-1 en contra, 12-1 nulos. Y de nuevo, la decisión sobre el levantamiento será determinado por mayoría de opinión entre los jueces. 2-1 a favor, todo bien. 2-1 en contra, nulo. Síntesis sobre esta parte de aquí. Los jueces, por mayoría de opinión, van a determinar en qué momento se va a iniciar el levantamiento y cuál va a ser el veredicto de este, si es válido o nulo. Hasta el momento, sobre esta parte, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, Antonio, coméntanos. Quería hacer una pregunta sobre el agarre de la barra y la sentadilla. Dijiste que los dedos tienen que estar todos sujetando la barra. En el caso de las personas que hacen agarre, agarre suicida, ¿es válido también si el pulgar no está en contacto con la barra directamente? Yo hago el agarre suicida. Todos los dedos, nos dice el reglamento, es que tienen que estar en contacto. No dicen si por fuera o por dentro. Eso es muy importante también. Buena pregunta. Ah, ya, excelente. Muchas gracias. Eh, Complementando también y respondiendo a una pregunta que nos había hecho Rafael, que es, ¿puede haber rebote en las piernas en la sentadilla al ser muy profunda? Siempre y cuando no sea un rebote, entre comillas, del codo chocando contra el cuádriceps y que ayude el levantamiento, no hay ningún problema. Sin embargo, me preocupa un poco el hecho de que digas muy profunda. O sea, bajar haz tu gras, como se conoce, o estilo halterofilia, no es eficiente para una competencia de powerlifting, porque pierdes bastantes o algunos kilos por bajar esos centímetros de más. Procuremos, como consejo general, bajar lo que nos pide el reglamento. No más, no menos. Eh, Ángelo también nos pregunta, es decir, la sentadilla no puede ser muy profunda tampoco. Si es, como se dice, haz tu gras, literalmente los glúteos rozando o besando el piso, sí es válido. Pero te pregunto, ¿será igual de eficiente o levantarás igual de kilos que bajando menos? Porque bajar asturas no es, como le dije, no es muy eficiente. Te va a quitar kilos. Por eso, muchachos, practiquen su bajada, ya saben hasta dónde bajar. Vamos a ver entonces el siguiente punto. Ah, la estrategia básica de competencia. A veces nos olvidamos de estos conceptos
que son vitales, pero que van a ayudar a maximizar nuestra eficiencia, nuestra performance, nuestros resultados, que es lo que queremos, sacar el máximo provecho a los meses de entrenamiento que hemos tenido todos los que estamos aquí. 3 conceptos, simples y sencillos. Para eso sí le voy a pedir la participación de varios de ustedes y me digan qué podemos controlar, qué variables previa a la competencia, durante la competencia y post competencia, luego de la competencia, creen que no podemos controlar. Y para eso sí les pediría, prendan su micrófono, levanten la mano, escriban en el chat. Voy a estar esperando sus respuestas. ¿Qué variables creen ustedes que están fuera de nuestro control? Que a pesar de que pasen, nosotros no podemos, podría así decirse, preocuparnos por ellas. Escríbanlo, porfa, para poder hacerlo mucho más dinámico. Ya, vamos una, vamos dos, correcto, vamos, vamos, que fluya. ¿Qué es lo que piensan? El equipamiento del torneo, excelente. ¿Algo más que deseen agregar? Vamos, estoy esperando el tiempo exacto entre levantamientos. Ya, buena intervención. Los pedidos que hacen los demás competidores. Excelente, muy bien, Diego. Me han dicho varias variables que sí, no están en nuestro control. No podemos nosotros decidir sobre ellas. Aquí vamos a ver algunas más. Nosotros no controlamos lo que hacen los demás. No controlamos la adversidad. No controlamos lo que el rival o lo que aparece en las redes sociales. No controlamos cómo se sienten los demás. Nosotros no decidimos qué jueces van a estar en nuestra ronda, ni qué tan grande o pequeña, o si hay muchos discos o pocos, en la zona de calentamiento. Nosotros no controlamos los errores de los demás. Por ejemplo, nos dicen el error de los spotters. Nosotros no sabemos o no controlamos si el público va a estar gritándonos, si nos va a estar alentando. Nosotros no decidimos contra quién vamos a competir. No controlamos la opinión de los demás. No controlamos en qué horario vamos a competir ni qué día. No controlamos el equipamiento de la competencia, la barra, los discos, el rack. Si hay algún retraso, algún inconveniente, no está en nuestras manos. Y sobre todo, lo más importante, los pedidos de los demás. Lo que pida tu adversario, tú no se lo pones en un papelito. Depende exclusivamente de él. Es una variable que no podemos controlar. Y ahora vamos a ver qué es lo que sí está bajo nuestro control. Precompetencia, durante la competencia y postcompetencia. Y estas son las únicas variables que merecen nuestro esfuerzo. Las únicas variables en las cuales nosotros tenemos que concentrarnos. Nuestra actitud. Nosotros decidimos qué tantas ganas le ponemos a los entrenos previo a competencia. ¿Qué tan consistentes somos? ¿Vamos a entrenar todos los días, como manda nuestro plan? Nosotros controlamos el esfuerzo que le ponemos, o como ya lo dije, las ganas. Nosotros controlamos nuestra preparación, nuestra programación, nuestro proceso. Nosotros lo definimos. Intracompetencia. Solo 3 variables. No hay más. Selección de pedidos. Nuestra selección de pedidos. Cómo ejecutamos nosotros cada levantamiento y nuestra actitud que tengamos en el día. Tenemos buena actitud, tenemos actitud ganadora, de mentalidad de tiburón, pues eso está bajo nuestro control. Post competencia, nosotros decidimos si hacer una reflexión, si hacer una evaluación, un feedback sobre lo que ha pasado, y nosotros decidimos si hacemos un plan de acción
Está bien, nos fue bien, ¿cómo podemos mejorar más? Nos fue mal, ¿en qué fallamos? ¿Cuáles son nuestros puntos de mejora? Ahora, vamos a ver estas variables intracompetencia y lo vamos a ver como la pirámide de Matt Garry. ¿Quién es Matt Garry? Lo vimos en la frase del inicio, sea el mejor donde importa más. ¿Quién es? Director de educación de coaching y coach internacional senior de USAPL. Algunos lo recordarán como el coach de competencia de Ray Williams, de Sam Colhoun, que es la 6-3 Open de Estados Unidos también. ¿Qué nos dice él? Nos plantea esta pirámide, empezando obviamente con lo más importante, con la actitud, luego la ejecución y luego la selección de pedidos. Veamos la actitud. ¿Qué nos dice? Nuestra consistencia, esfuerzo y preparación se traduce en confianza en nuestra capacidad. ¿Qué quiere decir? Le hemos puesto ganas al entreno, nos hemos preparado conscientemente, no nos hemos engañado, hemos entrenado inteligentemente, con consistencia. Eso va a definir también la actitud o la mentalidad que tengamos nosotros el mismo día de competencia. Una mentalidad de a ver qué pasa y a ver a la de Dios, una mentalidad de sí, tengo que dar lo mejor de mí. ¿Qué nos dice después en ejecución? Nos habla sobre la habilidad técnica, que tiene que basarse en práctica y perfeccionamiento. Y aquí es muy importante, tiene que ser orientación al proceso y no a los resultados. ¿Qué quiere decir eso de aquí? Tenemos que pensar, mentalizarnos, tener ese mindset, no de cuántos kilos voy a sacar. Olvídate del peso que está en la barra, olvídate. Piensa en cómo replicar cómo has venido entrenando, cómo replicas tu setup. ¿Qué pie pones primero? ¿Qué mano pones después? Si te golpeas la cabeza contra la barra, replícalo. Porque de esa forma es como tú has venido entrenando. Por eso, haciendo un complemento, es muy importante que nosotros practiquemos la bajada. Porque de esa forma, con la forma como nosotros hemos venido entrenando, es la forma con la cual debemos estar compitiendo. Si bajamos mal, en competencia vamos a bajar mal. Por último, la selección de pedidos, que es la cúspide. Tiene que ser fresca y precisa. Tiene que ser un enfoque basado en datos. Por favor, el micrófono. Ya, bueno, eso. Tiene que ser fresca y precisa. Un enfoque basado en datos, específicamente, del momento también, para aumentar la probabilidad de éxito. Nuestra selección de pedidos va a responder a lo que esté pasando en competencia, en ese mismo momento. Y ahora, basándonos en esto, en esta premisa que les acabo de decir, vamos a ver el tercer punto. Priorización de los datos. Entonces, tenemos dos tipos de datos. Evidencias, que va a ir apareciendo, o que ya apareció. Los datos de entrenamiento y los datos de competencia. Y les pregunto, pónganmelo en el chat, por favor. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál creen ustedes que debemos prestarle más atención? Quizás los datos de entrenamiento, los datos de competencia, los dos al mismo nivel. Entonces, los escucho, los leo, pongan entrenamiento, competencia o igual. Ustedes deciden. Los dos, nos dice Ariel. Vamos, quiero escuchar distintas opiniones. Muy buena apreciación. La competencia es un día más de entrenamiento. Sigamos, sigamos. Quiero ver sus opiniones. Si piensan que los dos, si piensan que uno, si piensan que los datos de competencia. Vamos, que de aquí va a salir unas buenas conclusiones. Va a ser un diálogo bastante interesante. A ver, nos quedamos entonces en que ustedes consideran, o algunos de ustedes consideran,
y algunos, Diego nos menciona de competencia, algunos nos mencionan que los datos de entrenamiento. Pablo nos menciona competencia. Hay variables externas que pueden afectar el rendimiento del día de la competencia. Muy buen aporte, Pablo. Vamos a ver la respuesta. Debemos de priorizar lo que está pasando en competencia, es decir, los datos de competencia, sobre cualquier otra cosa en el mundo, sobre cualquier otra cosa que esté pasando. ¿Por qué no los datos de entrenamiento? Porque esos datos de entrenamiento, nuestros números, nuestra forma, como hemos venido, por así decirse, entrenando, ya nos ha servido para algo. Ya no lo debemos de usar, no debemos de pensar en eso. Los datos de entrenamiento nos han servido para poder hacer nuestro plan inicial. Nuestro plan inicial de competencia, en la que supuestamente colocamos nuestros máximos estimados, tiene que ser con los datos de entrenamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque ha pasado y va a seguir pasando de personas quizás con poca experiencia, incluso avanzados, que se olvidan de esto. Que tú saques 180 en peso muerto en entrenamiento no te garantiza que lo vayas a hacer en competencia. Oye, Luis, pero yo he venido entrenando bien, he venido entrenando parejo. Por eso es que estoy diciendo, no te garantiza. Pueden pasar mil y un cosas el día de la competencia, que son los datos, la evidencia que va a ir apareciendo, que pueden hacer que esos 180 no los saquemos. ¿Qué pasa si hemos bajado mucho de peso? Hemos cortado agua. ¿Qué pasa si tenemos poco tiempo de descanso? Hay gente que descansa 20 minutos. Y entre ronda, por ejemplo, entre pedidos sacamos 5 minutos. Y dicen, como yo saqué 180 en entrenamiento, tengo que sacarlo acá en competencia. Sí y no. Si has hecho todas las cosas bien y si has hecho las previsiones que tenías que haber hecho y tienes 180 para el día, adelante. Si no, pensar así quizás puede llevarte a un error. Les dejo esa reflexión y vamos a ver una pequeña frase, un síntesis, perdón, básico. Tenemos que reconocer qué variables no están bajo nuestro control. Ya nos dijeron algunos en el chat y vamos a recapitularlos. Los pedidos de los demás, el tiempo de descanso entre los pedidos, el equipamiento del torneo, el equipo, el rack, los discos, la barra. No podemos controlar las adversidades, los jueces. Esas son algunas. Las únicas variables en las cuales ustedes tienen que concentrarse para poder hacer un buen performance, nuestra actitud, nuestra ejecución, replicar lo mismo que hemos venido haciendo y nuestra selección de pedidos. Por último, debemos priorizar los datos de competencia sobre los datos de entrenamiento, sobre todo los PRs de gym. A veces pueden ser un poco engañosos, ya lo expliqué por qué. Vamos a culminar, y para eso sí les voy a pedir que prendan sus micrófonos a la persona que designe, para reflexionar. Les voy a poner esta frase, y me van a decir qué piensan. Voy a pedir participaciones. Dedocracia va a ser. Voy a ir por un PR en mi segundo pedido, porque si no lo saco, tendré otra oportunidad en mi tercero. A ver, vamos a seleccionar a una persona al azar. Pablo García, por favor, ¿podrías comentarnos tu apreciación sobre esta frase? ¿Está bien? ¿Está mal? Me parece, depende del levantador, puede estar bien o no. Para un principiante, capaz que saque un PR en el segundo intento. Muy buena apreciación, depende del levantador. Excelente. Por favor, a ver, Grecia Rodríguez. Grecia, ¿podrías, por favor, Hola, decirnos si esto está bien, está mal? ¿Qué opinas sobre esta frase? no, yo opino que sería mejor que recién en la última
en el último pedido se saque el PR esperado, ¿no? Ya, En el esperar el segundo, último pedido. claro, El en el segundo, segundo, ¿por qué no? porque muchas veces la inexperiencia puede hacer que se falle ese segundo pedido, ¿no? Exista más fatiga que llegar bien a un último pedido, en donde realmente se busca un peso esperado, ¿no? Claro. Muchas gracias, Grecia. A ver, Gerson, por favor, Gerson Chero, ¿nos podrías comentar, por favor, tu apreciación, tu opinión sobre esta frase? Buenas, Gerson. Un poco tímido el muchacho parece. Eh, a ver, Chicho, José, ¿Qué tal, mi bro? coméntanos. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu apreciación como persona de experiencia Yo sobre esta sospecho, frase? yo sospecho que va a depender mucho de levantador o levantadora o levantadores o, o del contexto, ¿no? Y del Claro, contexto. Entonces, definitivamente depende de tanto de la persona y también el contexto. excelente. Vamos a pedir entonces una opinión más de una persona con experiencia. Eh, Diego, por favor. Diego Trujillo. Hola, ¿se escucha? Sí, Ya, genial. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. Sé que hay escenarios en los que o sea, el eterno depende va a darme, o sea, va a hacer que realmente podría ser el caso que sí, pero en lo general no estoy de acuerdo por dos motivos. Uno, psicología y dos, estrategia. O sea, estás yendo en la cabeza, o sea, ya tienes metido en la cabeza que tienes la posibilidad de fallarlo. O sea, de arranque estás yendo diciendo puede que lo falle. Esa no es una buena mentalidad, no es una buena actitud. Y segundo, por estrategia, porque quieres construir un total alto para poder ganar. Entonces, si estás arriesgando a fallar un segundo pedido, pues tu total no va a ser tan competitivo como para estar al nivel de alcanzar un podio o un primer puesto, que es lo que todos queremos. excelente, excelente, excelente. Voy a complementar la idea que ha dado Diego, junto con la de Grecia, la de Pablo, la de José, y dándole la razón a Diego en primer lugar. Tener un mindset en la cual nosotros estamos ya pensando en fallar no es lo ideal. Nos podemos equivocar en nuestra primera competencia, sí, pero ya ir pensando en que, oye, me voy a equivocar, sí o sí, quizás me equivoque, sacar tu máximo, quizás en tu segundo pedido, no sea lo más conveniente por temas de estrategia. ¿Por qué? Porque estás prácticamente mostrando todas tus cartas. Cuando tú estás compitiendo contra alguien más, y esto es para personas que quizás tienen un poco más de experiencia, cuando estás así pegado a pegado, lanzar todas tus cartas al aire, mostrarlas sobre la mesa, puede hacer que pierdas la competencia. Número 2. Perdón, número 3, para complementarlo, quizás el salto entre el primer y segundo pedido, quizás ha sido grande. Quizás ha sido de 10% de más de peso, 15, y que eso es bastante. Les pregunto, si su sistema nervioso central estará preparado, o ustedes los han entrenado así su sistema nervioso para preparar saltos tan grandes. Entonces, lo que quiero que se lleven con todas las apreciaciones que hemos tenido el día de hoy es que se pueden equivocar. Y eso está bien. Está permitido equivocarse. Algunas pueden ser equivocaciones leves. Algunas equivocaciones nos pueden costar una medalla, un podio.
Pero lo que no podemos hacer es ir pensando en que sí o sí me voy a equivocar. Esa mentalidad derrotista, recordemos, esa actitud es lo que está en la base de la pirámide de variables que nosotros sí podemos controlar. Esa es la pequeña reflexión que quería que se lleven ustedes para la Copa RP. Espero que hayan podido asimilar, comprender, retener gran parte de lo que hemos visto el día de hoy. Para culminar, ¿tienen alguna otra pregunta sobre powerlifting? Pues les recomendamos revisar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, sobre todo Instagram. Y si desean crear un plan que les ayude a lograr sus objetivos de powerlifting, no duden en contactarnos a través de nuestro Instagram. Y eso es todo. Muchas gracias. RC con ustedes. Quedo a las preguntas, a todo lo que tengan. Ah, sí. Gente, fotos. Sí, por favor. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Rafael. Porfa, su respectivo fotazo. No, son bastantes. Pues esperamos, prendan, no sean tímidos. Ha estado, demuéstrenme su apoyo mostrando su camarita. Si les ha gustado, prendan la cámara. A ver, Ilina, Lucho, Gerson, Dyer, diré Carmen, Ailín, Grecia, Ariel. Por favor. Muchas gracias, Gerson. Si podrías prender tu cámara, lo agradeceríamos. Eduardo, por favor, ¿podrías hacer los honores? A ver, Zamburja Boys. Ya, un segundo, a ver, ¿quién es más? Abren sus cámaras. Un segundo. Voy a poner pantalla completa acá. Ok. Quédense todos sonriendo porque a veces por la diferencia de internet, digo, sonrían y terminamos la foto todos con cara de sueño. Así que quédense sonriendo. 3, 2, 1. A ver, una más. Una más. 3, 2, 1. Ya, ahí está. La foto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos. Queda responder algunas preguntas que nos habían dejado en el formulario. Así que si su pregunta no ha sido respondida durante la sesión, vamos a intentar responderla en este momento. A ver. Acá hay una pregunta importante. Si no se cumple el peso de la categoría inscrita el día de la competencia, ¿qué pasa? Si bien sea menos o es más. Sencillo, si no llegamos a la categoría en los dos pesajes, no podemos competir. Y ahora, ampliando un poquito más el horizonte de si no llegamos al peso en la categoría porque hemos cortado agua, porque hemos cortado peso, ahí podríamos tener un poquito de problemas. ¿Por qué? Quisiera hacer la siguiente reflexión. Quizás el peso en el cual tú estás compitiendo, al cual quieres llegar, por ejemplo, en de mujeres, digamos 5'2", y una mujer está entrenando constantemente en 5'4" durante toda su preparación. Y recién la última semana dice, oye, sí, ¿verdad? Tenía competencia esta semana. Tengo que bajar 2 kilos. Lo más probable es que afecte el rendimiento de la persona. ¿Por qué? Porque no hemos venido entrenando en ese peso corporal. Recordemos también que nuestras dimensiones quizás cambian un poco. Bajar 2 kilos para una mujer de 54 kilos es
mucho mayor que bajar, por ejemplo, 2 kilos para una persona que pesa 70 kilos. Los porcentajes de peso corporal son diferentes. Entonces, ese pequeño, por ejemplo, rollito que tienes extra que te ayuda a ajustar más el cinturón, si cortas peso, quizás ya no te ajuste tanto. Quizás vaya a afectar tu ejecución. Entonces, si van a bajar de peso para una categoría que está por debajo, hágalo con tiempo, estamos a tiempo. Otra pregunta, en la sentadilla, ¿queda elección del competidor hacer sentadilla barra alta y baja? No hay ninguna diferencia. Oiga, por favor, no hagan sentadilla frontal, eso no está permitido. De ahí creo que esas son todas. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? Cualquier duda es resuelta en este momento. Hablen ahora, por favor. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quisiera que amplíe, que repita? Lo mencionan o lo escriben en el chat. A ver. Parece que no. Acá hay una pregunta. A ver, Gerson nos había preguntado, ¿es verdad que debemos descansar 3 días antes del día de la competencia? Sí y no. Sí y no. Va a depender de cómo has estado estructurando tu preparación. Es muy importante. Si has venido acumulando un volumen maldito durante varias semanas y estás muertísimo, quizás 3 días no sea suficiente. Va a depender de cómo es estructurado, cómo ustedes hagan su individualización. No puedo generalizar esa norma. Pero de que deberían llegar, entre comillas, no matados, no con agujetas, pues eso sí lo puedo asegurar. Deberían llegar sin que les duela la uña. Esto es muy importante. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Comentario? Bueno, parece que no hay más preguntas. Chicho. ¿Dónde está José? Muchas gracias, Rafael. Creo que quedamos a disposición de José. ¿No está José por ahí? Bueno, entonces muchachos, les agradecemos su presencia. Muchas gracias por la atención. Chicho, José va a estar dándoles un poco más de alcance, acercamiento a todo lo que hemos estado viendo. Cualquier otra duda, por favor, síganme en mis redes, sigan a RC Barbell. Vamos a dejar por acá, tanto en mis redes como en la de RC. Esta sería la mía y esta sería la de RC Barbell. Síganos, vamos a estar compartiendo algunas novedades por ahí. Muchas gracias, muchachos. Eso sería todo. Nos vemos. Son libres. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos. Bye.